risas y lágrimas en este ritmo. La vida es un espejo, un gran desafío. Hablemos de todo, no hay tema prohibido. Este episodio parte de una verdad incómoda, y es que no sabemos comunicarnos bien, mucho menos cuando son conversaciones difíciles, cuando nos incomodan, mucho menos cuando pensamos que vamos a herir, cuando sentimos que estamos atravesándolo con todas las tripas. Y para esto, para esta conversación, vamos a hablar de conversaciones difíciles. Tenemos una invitada súper especial que hace parte de la junta, junto con Celia. Es Nati Remolina. Bienvenida, Gracias, Nati. Lau. Gracias. Yo soy Laura Sánchez y acá estamos también con Mabel Moreno. Hola, Nati, bienvenida, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Y como dice Lau, vamos a tener este tema de conversaciones incómodas. Son incómodas por todas esas cosas que dijiste tú, pero también a veces son incómodas porque nos cuesta pedir, nos cuesta levantar la mano y decir lo que necesitamos, nos cuesta poner límites. Qué difícil. ¿Por qué no nos enseñaron eso en el colegio? Yo hubiera cambiado el álgebra de Baldor por alguna de estas clases donde me enseñaran a comunicarme cómo se debe. Pero para eso tenemos a Nati. Nati, cuéntanos. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu orilla? Háblale un poquito a la gente de ¿eres especialista en qué? Gracias. Bueno, gracias a las dos por tenerme acá. Mi nombre es Natalia Remolina, me gusta que me digan Nati. Soy psicoterapeuta, soy especialista en Celia, soy terapeuta sistémico relacional y básicamente entendemos a las personas y su ser y su concepto en torno a los sistemas a los que pertenecen, ¿no? Que eso es como... Dame un ejemplo de eso, Nati, porfa, para hacerlo más fácil de entender. ¿Cómo me entiendo como hija Ujú. del sistema familiar en el que crecí? Ok. Y si crezco imitando y aprendo replicando lo que veo, entiendo en dónde aprendí a relacionarme, entiendo en dónde aprendí a comunicarme, cómo me comunico con la gente, cómo me comunico conmigo misma, y eso empieza a dar un entendimiento de las dinámicas relacionales. O sea, por Claro. ejemplo, yo soy la menor de primer matrimonio de 2 hermanos, donde yo sobreviví, porque eran grandes, ¿no? 2 manes, eso también tiene que ver mucho con que me sé relacionar muy bien con los manes, mi energía es masculina, porque si no, no sobrevivías en esa casa, comías rápido o no comías, ¿no? Sí, Todo eso te define de alguna manera. Sí, entras a ocupar un rol en tu familia y entender cuál rol vienes a ocupar en tu familia te da mucha información sobre ti. Claro, los roles. Lau, Espectacular. ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conversación incómoda? Hace no tanto. Es que hay que A tenerla seguido. mí los negocios me enseñaron a tener conversaciones incómodas. Conversaciones difíciles, y lo agradezco muchísimo porque creo que es la forma de llegar a soluciones conjuntas cuando uno y todas las partes quieren encontrar una solución, ¿no? ¿De dónde partimos, Nati? Para tener una buena conversación que va a ser difícil. ¿De dónde hay que partir? De aceptar que es difícil y por eso es difícil y que es incómoda y va a incomodar. Y no va a dejar de ser difícil y no va a dejar de ser incómodo. Sí, porque está esta búsqueda de las personas por querer evadir la dificultad, evadir la incomodidad, y entonces quieren tener como un sketch perfecto en donde se aseguren que todo va a salir bien y todo va a salir como tenga que salir. ¿Tú crees que eso también puede venir de un miedo de pensar que cuando yo digo algo que va a ser incómodo va a terminar en pelea? Sí, ¿Tú crees que eso lo pudo ver uno pequeñito y dice, es que las conversaciones, cuando uno habla estos temas, esto termina en bollo? sí, creo que de hecho las conversaciones difíciles se entienden como conflicto y pelea. Exacto. Y por eso, de alguna u otra forma, hemos aprendido a no tenerlas, o más bien, hemos elegido no tenerlas por no enfrentar lo que implica el conflicto y la pelea con un ser querido o con un compañero de trabajo o con cualquier persona que estemos teniendo enfrente. Pero ¿Cómo también creo que podemos depende. resignificar una conversación incómoda? Que no sea pleito y pelea. Depende mucho de qué tipo de conversación incómoda quieras tener, pero creo que lo primero es desmitificar la creencia termine errónea en pelea. alrededor de que es una pelea y es una discusión y que vamos a terminar mal. Yo quiero decir Sí, otra cosa. peor de lo que empezamos. Exacto. Y no, uno tiene No. esas conversaciones incómodas para estar después cómodo. No siempre cómodo. Yo sí siento es como cuando uno vomita. Uy, no sé, yo he tenido conversaciones incómodas que ¿Que no se son una prolongan? conversación, claro. Que se O vuelve sea, que además creo que uno tiene que entender también eso, ¿no? Y es como, es abrir una conversación.
tú abres las Pueden conversaciones. ser muchos capítulos. Ajá, pueden ser muchos capítulos, pueden ser sostenidos sin que eso implique que estamos mal, que si no está del todo resuelta, pues entonces no hay... Podemos seguir siendo amigos, Exacto, o sea, novios, novios, socios. literalmente. De hecho, parte de no poder controlar lo que viene de la conversación incómoda es lo que hace que sintamos miedo de tenerla, porque no hay garantías. Y toda la predisposición que nos montamos en la mente, que creemos que es lo que va a pasar, que es como un escenario catastrófico, somos muy buenos llevándonos al peor escenario para evitar hacernos cargo de darnos a nosotros mismos lo que necesitamos, porque la conversación incómoda no es para el otro, es para mí. Y también cuando yo no he Importante. tenido esa conversación primero conmigo. Cuando yo me estoy diciendo mentiras a mí y no he tenido esa conversación de, hey, mal, un momentico, espérate que es que tú aquí te estás diciendo mentiras. Para después decir, es que tengo que levantar la mano acá porque esto me está haciendo ruido y tengo que hablarlo definitivamente. Son conversaciones honestas, creo que es como Ujú. empezar por ahí, ¿no? Esas Sí. conversaciones es encontrar la honestidad, encontrar, digerirlo, ¿no? Entender bien también qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando, sin pensar también y asumir que es la verdad absoluta. Y creo que desde ahí entran, ¿no? Estas conversaciones, desde la empatía. ¿Cómo Sí. poder, o sea, qué significa la empatía en este tipo de conversaciones que son necesarias? Podemos buscar la empatía y cuando buscamos la empatía también tenemos que generarla, ¿no? El flujo de la energía es dar y recibir. ¿Cómo se genera? Primero entendiendo yo cómo me siento y teniendo también una actitud de apertura para comprender cómo se siente el otro. Y acá es muy importante la escucha activa. Activa, no pasiva. Como Ujú. lo que estamos haciendo nosotras acá. En Que este para momento. estar en esta conversación hay que estar parando muchas bolas a todo. ¿Qué? No, tía. ¿Qué hice? Ah, me Estaba perdí. pensando en... No, pero de verdad una de las cosas importantísimas es estar ahí conectadas, lo que tú dices. Entonces, uno hablando de cosas importantes y en el celular, por favor, no lo hagan. Hablemos de qué hacer y qué no hacer, de las herramientas, de cómo si se tiene una conversación incómoda de la mejor manera posible. Escucha activa puede ser una, ¿cierto? Sí, pero creo que antes de pensar en cómo tener la conversación, es importante hacer un escaneo corporal y también emocional sobre cómo nos estamos sintiendo antes de tenerla. Dame un ejemplo. Pues, no sé, por ejemplo, antes de venir acá, y esta no es una conversación incómoda, pero sí puede ser un escenario diferente para mí, yo tenía temblor en las manos, sudoración, sentía un nudo en el estómago, y de hecho es una sintomatología similar a lo que puede ser la sensación de la ansiedad, Ujú. porque nos vamos a exponer a una situación que genera incertidumbre y no control. Pero ¿qué haces entonces? O sea, estás ahí sintiendo todo Escaneas. esto. ¿Lo haces consciente? ¿Qué haces? Claro, cuando yo escaneo mi cuerpo, conecto con la emoción, y entonces, ¿cómo me estoy sintiendo? O sea, para una persona que quiere como entender cómo se siente y poder leerlo como lo estás leyendo tú, ¿qué haces? Ujú. Bueno, es que ahí es muy importante preguntarnos cuál es nuestra relación con el cuerpo y si lo estamos escuchando, porque el cuerpo nos habla primero que la mente. Ujú. Entonces, en muchas ocasiones estamos sintiendo cierto tipo de malestar y eso es pura somatización de lo que está pasando emocionalmente. Ujú. Entonces, creo que es estar atento ¿A qué a te cómo dice me el cuerpo? estoy sintiendo y qué me está diciendo el cuerpo. ¿Para qué? Después, ¿qué hago con eso? Identifico cómo me La estoy emoción. sintiendo, qué emoción tengo para saber cómo voy a llegar a la conversación incómoda, porque acá se pueden poner muchos contextos sobre la mesa. Ujú. La conversación incómoda que planeo tener y la conversación incómoda que Conmigo estoy mismo. teniendo cuando están teniendo conmigo o la Total. conversación incómoda que estoy teniendo conmigo misma. Entonces ahí depende es- mucho del caso. No, es súper importante. ¿Qué Eso clave es es súper saber uno importante. qué siente? Para ¿En qué está comunicarle al uno? otro. Porque además siempre uno está, o no mentiras, no siempre, pero una mala práctica que, por ejemplo, yo siento que tengo que hacer muy consciente es no decirle al otro, hiciste tal cosa. Ujú. Por ejemplo, tú ponías el ejemplo de los platos, Ujú, ahorita hablando detrás de cámaras. ujú. Yo lo hubiera dicho como, es que no lavaste los platos, es que me tocó Ajá. llegar a mí a lavarlos. Y tú hiciste como la conversión en cómo sería la forma correcta para que el otro lo pueda recibir. Danos Sí. ese ejemplo, por favor. Sí, bueno, primero identifico la situación sin juicio. Entonces, los platos están sucios. Sin juicio. Uy, qué difícil. Esto no es tú hiciste, esto está mal. esto Ni no está- Ajá. quisiste sin lavarlos. juicio. El hecho es, los platos están sucios. Ahora, tengo que identificar la emoción que me genera encontrar los platos sucios. Ujú. ¿Sí? Sí, Mal genio, Mm. ¿no? sí.
Luego, ¿qué necesito? Tengo que identificar la necesidad. Que se laven las platas. Que se laven los platos. Entonces yo puedo solicitar que se laven los platos y preguntarle al otro Pero si está de dinos el acuerdo. ejemplo como lo hiciste ahorita en la conversación. Entonces, eso sería. Bueno, me voy a inventar que tengo novio. Mi vida. Hoy llegué a la casa y encontré los platos sucios. Llegué muy cansada y eso me hace sentir enojada. Me gustaría que la próxima vez que llegue a la casa los platos estuvieran limpios. ¿Tú podrías encargarte de lavarlos? ¿Es Claro. algo posible para ti? Porque, ojo, yo estoy haciendo todo este esfuerzo para comunicar, Claro. pero también necesito encargarme de saber que el otro me entendió con claridad. Ujú. Porque si no, No, y porque Ujú. muchas veces lo que pasa es que asumimos que nos entienden Esta es una en contra que nos juega en Y- contra muchas veces. y no. Como si a uno le pudiera leer la mente. Es y como- las emociones, porque es que siento que esa me hace sentir enojada porque estaba cansada y porque habíamos Mm. quedado en eso, Ujú. y no lo que habíamos Ujú. quedado. Entonces, O no habíamos quedado en nada y como él me ama y me conoce, yo espero que los vaya a lavar. Exacto. Y él no tiene ni idea de que yo tengo esa necesidad. Y gran parte de las conversaciones incómodas es la no manifestación de lo que necesitamos y de cómo nos estamos sintiendo. Por ejemplo, hace poquito estaba yo hablando con unas amigas y me decían, oigan, hablar del tema económico es súper difícil. A mí no me parece, pues porque yo ya he tenido, digamos que un entrenamiento en ciertas cosas, pero entiendo por qué es un tema que cuesta tanto poner en pareja sobre la mesa. ¿Por qué crees que eso sucede, Nati? Ese es un temón. Bueno, yo también soy terapeuta de pareja y Ujú. cuando hacemos trabajo en pareja es muy importante hablar sobre el contrato relacional y es sobre los acuerdos, ¿no? Ujú. Como que hay que salirse de la fantasía del amor Ujú. para hablar de la estructura en donde vamos a vivir este amor. Exacto. Y la estructura tiene la faceta económica, pero se pueden herir muchas susceptibilidades cuando hablamos de dinero. Y creo que sobre todo hoy en día, cuando el modelo ya no es el tradicional, Claro. cuando No las se puede dar mujeres por hecho. también trabajamos, cuando las mujeres también tenemos cierto tipo de ingresos y de expectativas, Cuando ya y no lloran, entonces, facturan. como que esta creencia de que somos responsables de cómo el otro se siente por lo que le estamos diciendo, pues genera ahí mucha tensión. ¿Cómo sería una buena manera de empezar esa conversación? O sea, con todos los pasos, como depende primero, del objetivo. por eso, primero saber el objetivo, ¿no? Sí. ¿Con qué estaría yo contenta o él contento si es él el que va a tomar la Sí. iniciativa en esta conversación? De hecho, para cualquier tipo de conversación es primordial que te preguntes qué necesito de esta conversación, con qué propósito la voy a tener y desde dónde la estoy teniendo. El desde dónde es muy importante porque podemos estar hablando desde la herida y ahí es donde tendemos como a la victimización y a ser responsable el otro, Sí. o desde el cuidado, que es donde yo también previamente me he escaneado y me he preguntado a mí también qué me corresponde. Total. Y me gusta eso que dices de la victimización, o sea, en el momento en que hay victimización ya no hay una conversación tan asertiva. Sí, y de hecho no te estás haciendo cargo. Estás Exacto. esperando que alguien se Eso es haga una técnica cargo. como de manipulación un poco, ¿no? La victimización. Hay consciente e inconsciente. Claro, ¿sí? claro, nadie dice es que Sí. lo voy a hacer de Sí. aposta, pero pues Sí. puede que esa sea una técnica para yo no tener que asumir porque todo está en el otro, yo soy la víctima de todo lo que pasa. Y como no tenemos conversaciones incómodas, es Con muy nosotros común. mismos y con nosotros mismos. No, es que es mucho más fácil o no tenerla o tenerla además en caliente, ¿no? Pero saben Que que es eso muy- es más difícil. Una conversación difícil nunca va a dejar de ser difícil, pero lo Ujú. que sí se vuelve un poquito más fácil es el dar el paso a tenerla. Sí. Cuando uno aprende y cuando uno se da cuenta de lo importante que es hablar con honestidad, de lo importante que es cuidar nuestras relaciones. Pero ¿sabes qué le hace fácil? El saber que la otra persona está preparada para tenerla sin que termine siendo un gran Pero es que eso problema. también está fuera de nuestro Claro, control. pero ahí hay dos cosas. Pero uno sí sabe que la pareja que tiene al frente y uno dice, por ejemplo, en pareja, yo me atrevo a tener más conversaciones así porque sé que la otra persona está lista para ese tipo de conversación. Claro, pero ¿qué pasa cuando no? Sobre todo porque Y toca Se va a aprender en dormir al pareja. sofá, ¿no? Y toca, total, y toca aprender en pareja. Claro, uno también le están enseñando, ¿no? Eso también es un Sí. aprendizaje. Uno está aprendiendo Sí. y el otro también. Y y desde la experiencia de tener las conversaciones incómodas, ya se vuelve no opcional no tenerlas. Pero Exacto. cuando no las has tenido, Todo debajo del se ve tapete. demasiado complicado. Todo debajo del tapete. Y
No es tan algo no es muy tan común. complicado. Es que me parece más complicado no hablarlas, en serio. Si ustedes están pensando, "Ay, no, es que qué pereza, cómo voy a empezar esta conversación?" Eso es más complicado que sentarse y estar bien presente y tenerla. De verdad que cuando uno las tiene, uno dice, "Ay, lo hubiera hecho antes." Que no resolver las Claro. situaciones Terrible. que Eso tienen sí que que es ser incómodo. resueltas además. No, y eso es una forma de cuidado de la relación, de verdad que creo que cuando uno aprende y uno además es consciente de que no nació aprendido, No. porque precisamente no nos Ujú. lo enseñaron en el colegio, Exacto. ni en ninguna parte, ni tampoco podemos enseñarlo todo acá porque es Ujú. práctica, Oye, una es pregunta. mandarse. Una pregunta. ¿Tú crees que si eso lo hubieran enseñado en el colegio sería muy distinto toda la manera como nos relacionamos? Ay, sí. De hecho, yo creo que deberían hacer un curso ¿Curso? de inteligencia emocional De desde acuerdo. prekinder hasta 11 y si se puede en la universidad, todavía mejor. Mejor. Yo siempre pienso que esa es una materia que debería haber, esa y meditación. No, yo creo que también algo que me funcionó mucho a mí cuando lo Ujú. entendí teniendo esas conversaciones difíciles, y es que cuando uno empieza a hablar y, y pone, como yo lo llamo, es como que tú pones todo sobre la mesa, te la juegas todo, desde la honestidad, desde el respeto, por supuesto, Ujú. entendiendo que es irrefutable si tú te sientes así por X o Y, pues es como desde tu perspectiva, desde tu vivencia, lo pones todo sobre la mesa. Y cuando invitas a que los demás pongan todo sobre la mesa con honestidad, te das cuenta que todos vemos el mundo diferente, Mm, así estemos viviendo en la misma casa, así hayamos crecido juntos, ¿verdad? así nos la pasemos cogidas de la mano Ujú. como amigos, todo el mundo ve las cosas súper distinto. Entonces creo que ese poner sobre la mesa y dentro de la misma conversación, no decir, estoy poniendo las cosas desde donde las siento y desde la forma en las que yo creo y las veo, ¿no? Y decir, "Ah, no lo había visto así. Yo no O lo no había visto a sabía tu que el otro manera. estaba viendo esto No así. sabía que lo estabas viendo así." Claro, pero cuando las pongo, tengo la disposición de ver la de los demás Claro. también. 100%, ahí está la Y empatía. hay algo que no hemos mencionado y me parece muy importante y es cómo la comunicación que estamos queriendo tener tiene que tener match con cómo nos estamos comunicando de manera no verbal y es toda nuestra corporalidad. Explícanos eso, Nati. Sí, de repente yo quiero decir no me pasa nada, no me pasa nada, Ujú. que no me pasa nada. Bueno, ahí Obvio. hay un Mm, tono, ahí hay yo una sé. cara, sí, la frase es no me pasa nada, no está siendo ofensiva, Pero no el está cuerpo está diciendo nada diciendo, distinto, pero no el cuerpo sabes te en quiere el atacar. mierdero en el que estamos metidos Entonces, en este Total. instante. Que eso es lo que los hombres siempre dicen, ¿no? Es oigan, y como que parte de la los memes. conversación Haz lo que quieras cuando decía la mamá. y que parte de la conversación incómoda no se tiene por cómo el otro va a reaccionar Mm. y el otro reacciona a través del cuerpo y yo Ujú. también. Ujú. Uy, hablando del cuerpo, yo teniendo conversaciones como ¿Incómodas? difíciles, incómodas, siento mucho. O sea, yo soy como súper altamente sensible, entonces lloro, me río, o sea, me expreso mucho a Ujú. través de las emociones. Y mi papá, siempre que yo lloraba, me decía que no llorar. Siempre que yo como que lloraba, era no llores, no llores, no llores. Y eso ha generado también ¿Bloqueo? como siento que bloqueo, pero también como al revés, falta de control, como que no puedo no expresarme con los sentimientos Ujú. porque no aprendí, yo creo que desde un lugar como sano seguramente, pero bueno, Ujú. me desvié, pero mi punto va a que también es muy importante que uno pueda tener la apertura de conectar desde la vulnerabilidad de la otra persona. Yo siento que el llanto a la gente le incomoda porque Ujú. siente que es, no sé si manipulación, seguramente mi papá Victimismo. sentía eso, Ujú. ajá, o sea, pero creo que hay que estar muy abiertos a cuando salen a flote las emociones, porque además esa es la expresión verdadera del cuerpo. Ujú. Como es que yo de verdad me estoy sintiendo así. Cuando te digo que me siento triste, esto me hace sentir triste. Ujú. Y cuando esto me hace sentir muy emocionado, me hace, ¿sabes? Como, Ujú. y creo que es muy importante esa apertura también en esas conversaciones. O sea, es cuando uno va a hablar, es decir, yo tengo un punto de vista, tú tienes otro punto de vista, pongamos las cartas sobre la mesa desde la honestidad de cómo nos sentimos y seamos empáticos de lo que salga acá. Sí, te Nati, pero recibo ¿a con lo dónde que ibas vienes. con lo del cuerpo? Quiero que cierres esa idea. O sea, ¿qué pasa con eso del cuerpo? ¿Por qué tenemos que saberlo? Porque es una herramienta. Se expresa. O sea, el cuerpo nos avisa cómo nos estamos sintiendo, pero el cuerpo también tiene toda la comunicación no verbal que hace como que match con la emoción con la que estamos sintiendo, ¿no?
Entonces, O sea, es más para nosotros mismos saber en realidad qué estamos sintiendo. sí, pero además de eso es también prestarle atención a la hora de cómo nos queremos comunicar. Si estamos Responsabilizarnos de esto que está pasando. exactamente, Ok, porque si te voy a decir no me pasa nada, pero te va a mirar mal no digamos la y le verdad. voy a poner un tonito como verdad. hiriente, es como ya no estoy comunicándome contigo asertivamente, te estoy queriendo herir. Ni no violentamente, Ni no o sea, violentamente, estoy ni de ninguna manera distinta a violenta. Esa coherencia es difícil, ¿no? Esa Sí. coherencia con lo que realmente estamos sintiendo, lo que realmente estamos Es que a veces uno no pensando. sabe. A veces yo sé, tengo que tomarme un momento y decir, es que no sé. No sé qué me está pasando, espérate, lo asimilo Sí. y lo mastico y después te digo qué estoy sintiendo porque a veces ni siquiera sé. O sea, Sí. sé que me incomodó, sé que me está generando un montón de cosas, pero necesito aterrizar qué está pasándome para decirlo asertivamente, ¿no? Sí, sí. Nati, ¿qué herramientas tiene uno, sí, para decir que uno necesita hablar después? Es decir, en los dos casos, ¿no? En el caso en Ujú. el que lo evito Ujú. y uno necesita como dar ese paso de valentía de decir, tenemos que hablar, no es el momento, pero tenemos que hablar, ¿no? Y como que ya comprometerse con que tenemos que tener una conversación. Ujú. Y cuando tú estás en caliente, lo que estamos hablando, y tienes que parar y decir, este no es el momento. Sí. ¿Cómo Ujú. se No hace vamos a eso? llegar a ningún lado en esta. Ujú. Pues es un poco redundante la respuesta, pero para si dices que no es el momento, ¿no? Y creo que esto tiene que ver mucho con la autoconciencia. Si nosotros hacemos un trabajo en la autoobservación de nosotros mismos, sabemos identificar cuando ya la cosa se va a escalar, porque el tono de voz se sube, el cuerpo se está Y agitando, el justo calor está antes. subiendo a la cara y ahí uno dice, mira, dame 5 minutos. Y ahí es muy importante entender y validar y abrazar que eso no es evadir, eso es hacerme cargo de la emocionalidad para poder hablar asertivamente contigo, Totalmente. ¿sí? Nati, también hay unos ejercicios que dicen de respiración, Ujú, ¿no? Porque mira, ese minisegundo que tú dices donde ya se ujú, calentó, la vena hizo así y todo, requiere o sea, de mucho ujú, autocontrol, decir ujú, paro ujú, y hablamos después. ujú. ¿Qué ayuda a, a que llegues más asertivamente a ese autocontrol? ¿Qué ejercicios? Hablando de la respiración, la meditación, herramientas puntuales para la gente que nos Sí, está la oyendo y respiración viendo. consciente. Tú te ¿Cómo es? sientas a inhalar y a exhalar y estás contando de 1 a 10 Pero a mí a veces no me funciona ese 1 a y 10. luego... Yo creo que yo a veces tengo que contar como hasta Hasta 100. 100. O sea, si no es por ahí, Total. entonces toca otra cosa, ¿cierto? Y no tener afán, porque es que lo que yo veo es que se Ya quiero quiere estar tener bien. demasiado afán para estar bien, para tener la conversación ya, para hacer todo pronto, y es como que del afán no queda sino el cansancio. A veces no son 5 minutos, a veces son 2 días. Uy, no, pero entonces ahí donde queda el no nos Eso acostemos iba a peleados, decir, Bueno, eso hace parte de ¿no? los acuerdos, conciliar, ¿no? Que se sí, Acuerdos. tienen, Ujú. pero no son 5 minutos Sí, de necesariamente acuerdo. y no es con afán, es Ujú, con cuidado. Y ujú. el cuidado a veces necesita más tiempo y más paciencia. Me a eso encanta iba. eso. No es con afán, es con cuidado que tenemos las conversaciones, que arreglamos las Total, sobre diferencias. A todo. eso iba con esa Ujú, herramienta de qué puedes comunicar, es decir, quiero cuidar esto, hagámoslo de una forma más madura, démonos un espacio para poder tener una conversación con unos resultados positivos, o sea, hay algo y una conversación que, ¿verdad? Cuando uno está en caliente o cuando uno está en un conflicto real que no puede tener esa conversación, digamos, como ujú. en ese momento, como que la otra persona lo entienda, porque siento que es difícil a veces que la otra persona entienda que uno lo que quiere es un mejor resultado de esa conversación. Ujú, ujú. Pues yo creo que depende mucho del escenario. Por ejemplo, en trabajo de pareja, cuando uno identifica que se suelen escalar, activamos una palabra de seguridad. Y Ajá. la palabra de seguridad se dice y ya Y las hay que personas hacerle caso. entienden que tienen su timeout. Y hay que hacerle Súper caso porque chévere, donde uno no le hace caso no súper tiene chévere. nada. O sea, si no haces caso a los acuerdos, no hay nada, ¿no? Pero yo creo que no hay nada más lindo que hablar desde tu propia experiencia con mucha humildad. Y siento que cuando tú le dices a una persona cómo te estás sintiendo y que genuinamente no te sientes lista para continuar la conversación, la otra persona te va a recibir. Porque es que siento que a veces tendemos a buscar la estrategia precisa Mm. y no a todos nos funciona la misma. Hay una que yo he descubierto que funciona mucho y es que cuando yo te hablo desde el corazón, tú me escuchas.
¿Y cómo es Eso se hablarse desde el siente. Sí, yo corazón? te sé Porque decir, estoy en un momento en el que no estoy sabiendo comunicarme contigo y se me va a ir la olla, por favor, paremos, pues el otro tendrá que responder. Y si no responde, es que eso ya no está en su control. Sí, Sí, como que aquí el tema es cómo me encargo yo y cómo enfoco en mí hacerlo lo mejor posible con lo que tengo y como puedo, porque le estamos dando mucha importancia al otro. Y ojo, la no conversación dejar de incómoda hacerlo es para es mí, para es mí, para ti es y es no para ti. dejar de hacerlo, no dejar de hacerlo. Ujú, Me encanta. sí. Hay algo muy común y es que hablamos en caliente. Y el hablar en caliente yo creo que es lo que ha desencadenado Que termine en pelea. que las conversaciones incómodas son peleas, Ujú, que de hecho la comunicación que tenemos normalizada es la violenta. Y exacto. es que eso está normalizado desde nuestra crianza. Desde las Entonces, novelas que como veíamos. estoy teniendo una discusión, ahí es chévere preguntarse cómo mis papás discutían Ujú, o cómo mis papás me hablaban a mí acerca de las cosas que no les gustaban de mí y yo cómo respondía al respecto. Y eso nos Tirando la da cuerda. demasiada información de cómo nos estamos sintiendo al momento de tener la conversación Y que incómoda. tanto es verdad que uno lo programa también todo lo que está alrededor, o sea, las cosas, los programas que vimos, las canciones que escuchamos, todo eso que tanto puede afectar realmente en un proceso de generar esa manera o esas maneras como nos comunicamos. Pues yo creo que un montón. De hecho, creo que la gente se está obsesionando con hacer todo perfecto. Ah, me En encanta, es este verdad. momento. Sí, ¿cómo me comunico de la mejor manera posible para que nada pase? Pues O sea, mi comunicación Pinterest. sí, no, somos humanos, no Dame es la real que solución. sea perfecto, no es real que no se muevan cosas, como que más bien pregúntate qué te incomoda de ver Ujú, que le generas cosas al otro o que el otro se está sintiendo conmovido por lo que está pasando. Es lanzándose. Porque claro, la emocionalidad en el otro, pues también genera un impacto en nosotros y pues no somos de piedra, somos de carne y hueso. ujú. Y entonces esta obsesión por hacerlo todo bien, por ser mejores, por creo que está anulando la humanidad y el permiso de cometer errores. Sí, Y no importa qué tan asertivamente comuniques o qué tan no violenta quieras que sea tu comunicación, vas a errar, Te vas a equivocar. te vas a lo que me equivocar. gusta llamar a mí la vida Pinterest. No, Sí, no puede haber nada que no sea bello, funcional, lindo. O sea, le tenemos un miedo a la sombra Y tremendo. darse el permiso a uno de errar y darle el permiso al otro, porque también es como, soy sí. humano, puedo equivocarme, pero cuando el otro se equivoca, o cuando el otro no lo dijo como de pronto hubiera podido decirlo Mm. de la mejor forma, entonces ahí también creo que esa empatía es demasiado importante. Sí, que Es las ponernos cosas en, no son excluyentes, porque yo esté trabajando conscientemente en aprender a hablar con asertividad y en la comunicación no violenta, en ningún momento quiere decir que omito de mi vida mi reactividad y que eso no me vaya a volver a pasar. Mm. Y acá viene un poco la importancia de la compasión y como que de ver más the big picture, ¿no? Y es que no controlamos muchas cosas que pasan en la cotidianidad y bueno, está bien. Si la embarramos, podemos tener las herramientas para reconocer que la embarramos y pedir una segunda conversación que aligere la incómoda reactiva que se tuvo. A mí me pasa que siendo psicóloga me doy mucho palo, porque antes de ser psicóloga soy humana y no siempre tengo una comunicación asertiva y no siempre tengo una comunicación no violenta y es lo que se espera mucho de mí. Y en mi casa, cuando no estoy siendo asertiva y no estoy siendo no violenta, es como, sé que ¿qué le psicóloga pasó? debería, No, no, más que el usted que es psicóloga, como que debería, es como, ¿qué le pasa a Natalia? Y es como, es soy que esto humana, también está, ¿no? Como sí. que, y no es lo único que me identifica, acá tenemos que hacer las paces con cómo somos todo y no somos nada, y no es una cosa o la otra, sino pues muchas, y eso hace parte de las conversaciones que tenemos. Y espérate que tengas pareja. Ah, Ahí sí, tú no le das No, pero igual sesiones a pareja. importantísimo eso de las conversaciones incómodas con nosotros mismos. Creo que eso empieza desde por ahí. La honestidad empieza con nosotros mismos. La honestidad hacia todos los sentidos, ¿no? O sí, sea, creo que acá es honestos de cómo estamos, cómo nos sentimos. Yo creo que ahí es, Oírse. sí, No tenerle miedo a ese silencio para oírse, para saber en qué están, para tener ese momento de preguntarse.
porque da mucho miedo tener ese momento de enfrentarse y de encontrarse con uno mismo. Y entre más uno lo tiene, más lo necesita y más le da el valor a ese momento de estar en silencio, de preguntarse, de estar incómodo con lo que está pasando, de darse el permiso de decir, no me gusta la vida que estoy creando. O Mm, de verdad no estoy contenta en este trabajo, no quiero estar acá. Decirlo con honestidad es el primer paso para poder después sentarse y decir, oigan, renuncio, gracias, lo que sea que haya que arreglar o que haya que poner sobre la mesa, primero tienen que dejar de evadirlo con ustedes mismos. Y creo que ese es el primer pasito. ¿Qué herramienta nos ujú, falta hablar, Nati, de esto que puede ser una buena manera de tener ujú. estas conversaciones incómodas? Bueno, la pausa o la preparación para la conversación incómoda o al estar teniendo una conversación que está siendo incómoda nos sirve para el escaneo corporal, Ujú. para identificar nuestra emoción, para hacer respiración consciente, que bueno, no a todo el mundo le funciona Sí, los 10 segundos. Comer hielo es bueno. Ok, cuéntame esa, ¿Por ¿cómo qué? es? O Porque sea, distrae. Ya tu cerebro está enfocado en que se te está destemplando la boca o en y que no estás pensando tanto. masticando algo y te desconectas de lo que está pasando y vuelves con objetividad. Nati, dámosle un ejemplo a la gente, por ejemplo, que tiene miedo de hablar del tema económico en pareja. Sí. Démosle como un paso a paso de cómo lo harías, cómo lo armarías tú. Yo sé que cada pareja es un mundo, Sí, pero como para que ay, sientan esa primera necesidad de, bueno, voy a hablar de esto. A mí todo esto que cuando hablabas de volver a la conversación con uno primero, ¿no? sí. Creo que las conversaciones difíciles no siempre son en ambas vías, no siempre es que haya un conflicto evidente Ujú, y uno tenga que entonces abrir la conversación. Yo creo que es tener como esa disposición, o sea, esa claridad de que lo estás haciendo por ti. O sea, por ti, me encanta eso. Sí. cuando tú estás abriendo de solo un lado una conversación a alguien que no, ni de pronto no se lo espera, es súper importante saber que no lo está haciendo por uno, porque tuviste esa conversación contigo primero, Entonces, Ujú. porque uno, tener sabes esa que conversación necesitas contigo. resolver algo, ajá, y lo otro es creo que no, que uno no le tenga miedo a incomodar al otro. Incomodar al otro es algo absolutamente normal porque somos personas que estamos atravesándonos a través de Ujú. emociones, a través de vivencias, a través de experiencias súper particulares. Y creo que una de las cosas que más me dolió, como en algunas de las conversaciones que me dijeron una vez, fue, es que todo el tiempo estás, esto era como cada 6 meses, ¿no? De pronto, estás eh, como con algo, con algún tema, ¿sabes? Algún tema que hablar Ah, porque porque me incomoda, hay un porque miedo me a tener, incomoda. o sea, ¿quién nos dijo que las relaciones de pareja, en este caso hablemos de pareja, perfectas son las que es que no tenemos ningún conflicto? Qué gran mentira. O sea, eso va para divorcio que se las pela. O sea, Cualquier nosotros tipo de no relación. peleamos. Uy, les doy 3 meses, no joda. Total. O sea, hay que normalizar que uno tiene diferencias, Sí. ¿no? No, y que uno, que no le importe a uno que va a incomodar. O sea, yo creo que estoy hablando de el jefe, la pareja, el papá, pues la familia, los amigos. Tengo que tener esta conversación y no lo hago por ti, lo hago por mí, seguramente por nuestra relación. Claro. Y no me importa si te tengo que incomodar como tú lo llames o si para ti es incómodo, no me importa. O sea, no puede ser mi problema, ¿no? Y no puedo guardarme esto que necesito resolver y Pero que no lo puedo dijiste algo, resolver Lau, sola. dijiste algo que me gustó, es, lo hago por mí y por nuestro vínculo. Claro, Sí. para cuidarlo realmente. Así sea difícil, Ujú. porque además también creo que uno se encuentra en la vida personas que no le gusta tener Hay conversaciones gente que no le difíciles. gusta, ni sí. Y eso Mm. puede ser tu pareja, El tu jefe, hermano, el jefe, la Ujú. mamá. pero uno, yo sí creo que tiene que tener demasiado claro que es por uno y que lo que uno tiene, la solicitud que uno tenga, ¿no? Porque además no es como, me siento así, es como, creo que puede ser por este lado una solución, me O gustaría sea, ¿a ti que te gusta llegar ya con pudiéramos, soluciones? si la sé, sí, si no, es Encontrémosla. ayúdame a encontrarla porque esta es mi situación. Ujú. Entonces, escribirlo, primero saber qué es, ¿no? Sí, Detectarlo, hablar con uno, no hacerse el loco. Escribirlo ayuda. sí, escribirlo ayuda. Escaneo del cuerpo. El escaneo del cuerpo
las 3 preguntas que ya hemos mencionado encantaron. antes, ¿no? Sí. Como que necesito esta conversación, con qué propósito y desde dónde. Y yo siento que es como un ensayo y error, porque al final podemos ir mirando como en nosotros mismos de qué manera nos es más fácil tener una conversación incómoda. Aprender nuestro propio lenguaje a la hora de hablar. O de repente hay personas a las que les funciona tenerla en un espacio público porque eso les regula toda la comunicación no verbal, el tono de la voz, tiene que estar un poquito como que más neutralizados, ¿no? Para la pregunta que tú me hiciste de la pareja, por ejemplo, yo a las parejas con las que trabajo les digo, hagan una cita, pongan el tema de la cita, escriban preguntas y temas a tratar en una bolsa, saquen los Me temas encanta. y háganle. ¿Por qué? Porque no es como es que yo te estoy atacando a ti con esto y tú me estás atacando a mí con esto, sino Somos dos. tenemos que hablar de esto para construir nuestra relación. ¿Sabes a mí que me Aprendamos encantó? Y yo se lo juntos. llegué a decir a mi novio y nos encantó esa, es no eres tú contra mí ni yo contra ti, somos dos en pro de solucionar un algo. Total, Totalmente. de hecho, este estilo de comunicación, la no violenta y la asertiva, busca construir puentes y no generar muros. Claro. Busca que hayan alianzas y no que hayan ganadores, Ujú. porque es Uy, que sí, cuando se uno quiere vuelve una ganar, batalla, perdió. ¿no? Crear vínculos Cuando más uno quiere ganar, sólidos. perdió. O sea, ahí ya perdió en pareja, perdió. Ujú. No hay que Sí. querer ganar. Oigan, importantísimo la terapia de pareja, si nos están oyendo parejas, de verdad no saben la cantidad de herramientas, claro, no nos lo enseñaron en el colegio para hablar, para tener esta comunicación entre nosotros, menos con los otros vínculos. ¿En dónde pueden tomar esa terapia, Lau? Yo sé en dónde, mi Mabel. En Con nuestra tía Celia. Con nuestra tía Celia, En Celia. que es una plataforma De ahí salió Nati en este momento. con la un encontramos. montón de especialistas de distintas ramas, en donde Ujú. ustedes pueden entrar a la página, contar cómo se sienten, hacer los test para encontrar su match perfecto Sí, y también herramientas. y herramientas. En Celia encuentras también muchas herramientas De respiración, hasta respiración. de respiración y que te ayudan a entender un poco cómo es el comienzo de este ir a terapia, que no siempre es fácil. Yo lo Porque hay llamo gente que le siempre un tiene acto de miedo. ¿Por qué crees valentía. que la gente le teme tanto a la terapia? Eso, para mí, la terapia es verte con los ojos del alma y de la verdad. Y eso es anular la fantasía. De uno mismo. Sobre Sí. uno Totalmente. mismo. Porque Esa somos es- seres comunes Y y corrientes. corrientes. Pero qué Y la gente liberador, con la que nos Nati. relacionamos es común Y y corriente. corriente. Eso es muy liberador a la hora de la 100%. verdad. Me encanta. Como que cuando uno se lo dice es como, ya. Claro, Sí. que descanso. Se quita uno un Sí. peso de encima grandísimo. Porque la terapia es importante. Es importante porque es el lugar que tú encuentras en donde hay neutralidad y objetividad. No estás hablando con una amiga si el ambiente tenga que sentirse seguro y sostenido. Estás hablando con alguien que no te conoce y que te va a ver con lo que tú le lleves. Y entonces tú te puedes dar el permiso de llevarte como tú quieras, porque cuando te expones ante la gente que conoces, pues tienes que proyectar a veces cosas distintas. En la terapia tú eliges y es un espacio para ti, es una hora donde estás escuchando a alguien que te da su mejor versión y que tiene el corazón y la disposición para escucharte Nati. y acompañarte. Yo creo que Y- escucharse a uno mismo Exacto, es te demasiado iba a decir, importante. cuando Es a mí me ha demasiado pasado en importante. terapia que digo una cosa y digo, lo dije, y es como, pucha, claro. O sea, hace poco en terapia me pasó como, es que mi papá estuvo todo el tiempo como llevándome a cultivarme para que fuera este tipo de mujer. ¡Wow! Papi, gracias por todo. ¿Tú lo hiciste Total. aposta? Total. Sí, hija, obvio. Ay, bueno, gracias, papá. O sea, poderle dar el valor a esto que hizo un hombre, ¿no? El papá de uno, que uno no 100%. lo había visto. Yo digo mucho algo y es que de las cosas que me parece más importante de uno oírse es que muchas veces cuando uno se habla con la mentira, no sabe que se está diciendo mentira, se la cree. Ujú. Cuando tú Pero hay una cosita ahí que te hace- pronuncias la verdad, sí, pero es más Mm. fácil. Cuando tú dices una verdad sobre ti misma, sobre lo que piensas, lo reconoces. O sea, la mentira de pronto no, pero cuando uno hace ese ejercicio de hablar, sobre todo con honestidad, con una Ujú. persona en un ambiente que es seguro, porque al final la persona está ahí para ti, Ujú. para trabajar contigo, Ujú. uno oye esa verdad y es como, por acá es, me estoy Ujú. hablando con honestidad. Y esa práctica de hablarnos con la verdad hace que uno vaya encontrando también esa brújula, hace que uno, cuando uno habla con la verdad y con sinceridad, con terapeuta de cosas tan profundas,
puede también hablar, tener estas conversaciones difíciles, con honestidad, reconocer también lo que a uno sí le gusta, no le gusta. O sea, que yo creo que Sí. es una brújula súper importante en donde uno, cuando lo habla, o cuando lo escribe, Ujú. reconoce la verdad. Pues en mi experiencia me pasó, es como, y dije, voy a hablar con la verdad, con honestidad, con quien me relacione, y es como Mm. es rico, es como un gusto adquirido. Claro, Uno pero es va que la verdad adquiriendo es ese muy, la gusto, verdad es muy subjetiva. O sea, ese es un tema, acuérdate que pero dijimos, cosas, ¿cómo lo vamos a que hablar de sientes y esto? lo que piensas, no, Mm. En todo cuando la caso, reconoces, Me en puse. cuando todo, la reconoces, sí, pero en todo caso, creo que más allá de mirar si es verdad o no, porque llegas al camino de tener conversaciones honestas contigo en el proceso de autoconocerte, la terapia es el espacio que te permite empezar a poner en palabras aquello que no puedes decir. Porque hay algo muy importante que yo quiero decir hoy y es que detrás de las conversaciones incómodas hemos aprendido a callar y el silencio es una cárcel. El silencio es promotor de que sigamos normalizando las cosas que no están bien. Exacto. Entonces, pues que la terapia sea un espacio para ir a ver esas cosas con los ojos de la verdad, asumirlas, reconocerlas y desafiarnos a salir de esa burbuja y empezar a tener estas conversaciones con nosotros mismos y y con con los los demás. demás. Es que la terapia además puede ser ese espacio Buenísimo. que nos lleve hasta reconocer que lo que un día para nosotros es verdad o fue verdad, hoy ya no lo es. También. Y También. no tiene nada de malo. Nuestra evolución, lo que pasa, nuestros procesos, no, es una forma de ser más comunes y corrientes, entender que uno es una Eso me persona encantó, es liberador. humana. Muy Sí, delicioso. Es como, nos sí. encantó. Óyeme, ¿dónde te seguimos antes de hablar de las de Celia? ¿Dónde te seguimos en redes? Natalia-Remolina. También tengo un proyecto que se llama Loto del Ser, guión bajo. Y bueno, por supuesto, en Celia, en mi Ahí perfil, te encuentran ahí como pueden, como Natalia con tu Remolina, nombre, Tin. sí, hacen clic y Revisan tu agenda. agenden, soy un buen match. Sí, me gustó, para mí fue un buen match, Me totalmente así, encanta. miren, tin, tin, Sí, tin. sí. ¿Y cómo son nuestras redes, Milau? Nuestras redes son @a lo que vinimos con triple A S mí y me las gusta redes de Celia también, celia.co. a lo que vinimos. Vuelvo y repito, no llegamos a las de una S, ya lo tiene alguien más, los de dos S ya la tiene alguien más, entonces somos tres S. Entonces, para que Y se 3 acuerden, partes. tres partes que son Laura, la tía Celia, Celia que ya es un personaje, la tía Celia amoroso que nos abraza para hacer terapia, Totalmente. y yo. ¿Qué nos Y faltó Mabel decir Moreno. de Agradecer. Nati? Pero nos faltó alguna herramienta para este momento así mirándolo No, rápido. yo creo que de pronto sería muy útil diferenciar la comunicación asertiva de la no violenta porque Cuéntanos. mencionamos mucho las dos y de pronto dar una claridad sobre la utilidad de ambas es importante. Son 2 herramientas diferentes y Son 2 formas de abordarlo dos diferente. herramientas diferentes. Entonces, la comunicación asertiva va más dirigida a la invitación como de poner límites. Yo te digo cómo me siento, te pido lo que necesito, te escucho activamente y busco negociar, ¿no? Acá no hay ganadores, acá es como, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Y si no, ¿qué más podemos hacer? La comunicación no violenta abre más espacio al diálogo y a la empatía conectando con la emocionalidad, porque como voy a observar la situación sin juicio, Ujú. identificar cómo esa situación sin juicio me hace sentir para reconocer la necesidad y poder pedirla, Ujú. ¿no? Me estoy abriendo y también te estoy abriendo espacio a ti. Es Ok. cuando yo digo que uno deja las cosas sobre la mesa y está esperando que el otro también las ponga. Y de la misma manera, ¿no? Acá creo que la actitud de dar, pero también de recibir es muy importante, porque claro que es difícil empezar una conversación incómoda y no sé si más difícil que tengan una conversación incómoda con nosotros, ¿no? Y pues bueno, ahí habría que pues navegar con estas herramientas Estar en los 2 lados y de la estar en los moneda. dos lados de Saber la que uno está en moneda. los 2 lados de la moneda. Yo digo que es más incómodo, al final de cuentas, no tener estas conversaciones incómodas. Así es. Vive uno ahí con una piedrita en el zapato, en vez de sacarse la piedra Sí, y ya mirar la cosa de frente. Es sí, Y comerse el pato así de una vez. sí, la incomodidad es el camino. Exacto. La Sí. incomodidad Me es el encanta. camino. Normalicemos eso. Sí, y que somos comunes y corrientes. Ay, amo eso, me Sí, que la encantó. incomodidad es mucho más sencilla también. Es menos tormentosa de lo que la Sí. mente dice que es. A ver, Sí, no es tan grave. Todo es más grave acá. Mm. exactamente.
Hay que aterrizar. Nati, muchas Gracias, gracias. Nati. A ustedes, me encanta estar acá. Ay, a ustedes, gracias. Ya saben dónde pueden encontrar a Natalia. Por favor, aprovechen a nuestros especialistas. Así es la junta. Dejen las preguntas que ustedes quieran. Acuérdense, somos comunidad. Esto es una conversación entre nosotras y ustedes que quieren hablar la próxima vez, que les ha gustado, los estamos oyendo. Estamos súper conectados con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias, mi Nati. ¡Ay, lo logramos! Dejo que te